Bayev, ¿qué es lo más tenebroso que les ha pasado o han visto? Mi mamá trabajaba en la San Ignacio y en los turnos de noche siempre aparecían fantasmas. El que más molestaba era un niño que corría en los pasillos y asustaba a todos los que trabajaban. Y desde seguridad llamaban que se les había escapado un niño. Ellos salían al pasillo y decían los guardias que estaba justo detrás, según la cámara, pero no veían nada. En fin, cosas normales del hospital. Una vez, creo que no llegaba a los 10 años, estaba en el pueblo de donde es mi mamá, San Cayetano, Bolívar, sentado solo en la terraza de la casa de mis abuelos y eran como las 10 de la noche, cuando de un momento a otro pasó una sombra como corriendo a toda velocidad frente a la casa. Y literal, una sombra porque cuando pasó por el portón de enfrente se alargó porque está un poco más lejos. Quedé en shock un par de segundos. Después de eso recogí todo y me fui para adentro de una. Escucho un niño llorar casi todas las noches. No me asusta, pero a veces se pone intenso. Vivo en zona rural. Una vez estaba preparándome algo para comer, a eso de la 1:02 a.m., y de un momento para otro sentí que me tocaban la espalda. Volteé a mirar y en ese momento me jalaron el cabello, pero fuerte, y sentí como si alguien se moviera cerca mío. Del susto llamé por celular a mi mamá para que me hiciera compañía mientras volvía a mi cuarto. Otra fue que cuando estaba más chiquita, tenía como 8 años, no podía dormir bien, escuchaba muchos ruidos y sentía que me observaban, cosas por ese estilo. Pero mis papás no me querían creer hasta un día que mi papá, por calmarme, decidió dormir conmigo para probarme que solo era mi imaginación y que todo estaba bien. Al día siguiente, mi papá se levantó quejándose que sintió que lo asfixiaban por la noche y que no lo dejaron dormir nada. Después de eso, mi mami consiguió agua bendita y la echó por todo el cuarto. Después de esa noche pude dormir bien. Una vez estábamos de paseo por las Islas del Rosario con una familia amiga de mis padres. Nos prestaron una cabaña y pues en el día estuvo todo súper bien, pero ya por la noche se sentía un ambiente súper pesado. También muchos nos sentimos observados y como intranquilos. El caso fue que nadie pudo dormir. Al día siguiente le preguntamos a un vecino y nos dijo que mucha gente que se había quedado ahí se quejaba de lo mismo. A ver, aunque siento que a mí nunca me ha pasado nada, pues lo intentaré. No sé si crean en San Gregorio, yo no sé si creer del todo o no. Sin embargo, mis abuelos sí creen que cura y todo lo demás. El caso es que decidieron llevar a mi bisabuela, porque estaba muy enferma, a que le hicieran una cirugía. Entonces en el lugar habían dicho que en esa noche él nos iba a visitar. Y todos como, pues bueno, llegada la noche, todos nos acostamos normal. La casa tenía sus 3 habitaciones seguidas, yo estaba en la primera y mi bisabuela en la segunda. Como a la mitad de la noche empecé a sentir un miedo raro que no me dejó dormir y me despertó cuando de un momento a otro empecé a escuchar en toda la casa pisadas como de un zapato negro elegante y los chirridos de una camilla como de hospital. Entre el miedo que tenía no pude pararme a ver qué era. Apenas lo que veía era la puerta abierta y en la sala todo oscuro. El resto de la noche no pude dormir y al día siguiente, preguntando y contando, me di cuenta que solo yo escuché eso. De pequeño siempre veía gente sombra en la casa cuando estaba solo, y siempre era una sombra alta y medio robusta. En esos momentos pensaba que era mi abuelo o alguien de la familia. Ya hace como un mes empecé a hablar con mi abuelo al respecto y ella me contó que en los tiempos cuando él murió, ella tuvo un sueño donde mi abuelo le decía que nos iba a estar mirando y cuidando. No sé si pensar que haya sido por mí, ojo, o en verdad era él. Hace una semana, mientras estaba mirando todas las estrellas una noche en el Tolima, es una casa en medio del campo, entonces se ven cientos de estrellas. Vi una esfera como de color de una nube, tipo blanco gris transparente, que estaba volando de un lado a otro, así tal cual como los ovnis de esferas que muestran en History Channel.
Apenas la vi me quedé como un segundo choqueado y cuando reaccioné le dije a mis padres que estaban ahí conmigo, pero no alcanzaron a ver nada porque lo único que dije fue miren, 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 todo asustado. Duró como 3 segundos volando, luego de eso antes de que las montañas no lo dejaran ver. Creo que ellos no lo vieron tal vez porque pensaron que me refería a una estrella fugaz y miraban a todo lado menos a donde les señalaba. Una vez, cuando tenía como 11 12 años, estaba paseando a mi mascota y ya era de noche. Hasta ahí todo normal. De repente, se me da por ver al jardincito que estaba al lado del edificio y noto que en una de las bancas estaba sentado alguien. Me acerqué un poco y vi que era como una mujer de cabello largo y vestido blanco. Pensé que tal vez era un vecino y que había visto mal, pero después de estar observándola por unos segundos, noté que no se movía ni respiraba ni nada. Y pues paticas para que las quiero. Cargué a la bendición y de una para la casa. Sentí un escalofrío horrible. No me pasó a mí, pero según mis papás, mi abuela materna, quien falleció en el 2006, casi se lleva a mi mamá mientras dormía. Esto pasó hace como 3 4 años apenas. Mi mamá dice que ella estaba soñando que se encontraba con mi abuelita en un jardín así lo más de lindo, y que ella le hablaba y le tendía la mano como queriendo jalarla, guiarla hacia un lado, pero que mi mamá, por más que lo intentaba, no lograba alcanzarla ni darle la mano, y que de repente escuchaba que mi papá la llamaba, y que trató de despertarse pero que era muy difícil, y que ya cuando despertó no sentía nada de la cadera para abajo. Mi papá dice que sintió que mi mamá se estaba como ahogando, que no respiraba bien, por lo que trató de despertarla, pero que no respondía hasta que por fin lo hizo, y que ella estaba súper pálida y la sentía helada. Según les dijeron varias personas, fue que mi abuela trató de llevársela ya que en vida fueron muy cercanas y que es común que pase eso con familiares ya fallecidos. Desde que esto ocurrió, le advierten a todos que si sueñan con un ser querido que ya falleció, que por nada del mundo le den la mano si la están pidiendo. Con un amigo nos fuimos a acampar a los termales del Rosal. Llegamos tarde al pueblo y decidimos tomarnos unas cervezas antes de empezar a caminar. Cuando entramos en el monte ya el cielo estaba muy oscuro, pero la luna nos alumbraba lo suficiente para ver el camino y no caer. Íbamos súper relajados por el único camino que había hasta que sentimos ambos un alambre en el estómago. Estaba de palo a palo en la carretera. Creímos que no era por ahí, pero tampoco queríamos devolvernos porque no vimos bifurcaciones. Decidimos preguntar en una casita, golpeamos en ella y la señora nos dijo que siguiéramos por el camino hasta encontrar un establo y una casita viejita. Así que decidimos seguir. Antes de llegar al alambre vimos una bifurcación que no habíamos visto antes. Empezamos a descender y todo el ambiente se iba sintiendo cada vez más hostil. Sentíamos la noche más fría, un sentimiento cada vez menos hogareño. En esa bajada vimos bien en el fondo un establo. Estaba abandonado. Algunas paredes de las caballerizas estaban caídas y en el fondo se veían las paredes quemadas. Pensamos devolvernos, pero creímos que lo mejor era seguir las instrucciones. Pasamos por el establo sintiendo que nos echaban y vimos la casita vieja. Era blanca, tenía vidrios rotos, pero tenía cortinas. Era horrible estar cerca de ese lugar porque no podíamos saber si había alguien ahí o no. Al principio nos devolvimos, pero como no vimos más caminos decidimos pasar por el lado de la casa. Mi amigo es alguien más cercano a estas cosas y cuando nos íbamos acercando a la casa, él se detuvo en seco. Yo no quise hacerle caso, así que empecé a rodear la casa. Hasta que mi pie empezó a hundirse en lo que creía que era pasto, caí en cuenta que era un pozo, como un mini lago de agua estancada. Cuando sentí el agua, fui consciente de la situación, de que estábamos en la mitad de la montaña solos, el aire era fétido y no teníamos más opción que seguir caminando. Cuando lo volteé a ver, él estaba blanco del susto, viendo la puerta de la casa y las ventanas. Yo no tuve la entereza para hacerlo y decidimos regresarnos. Nos devolvimos tan rápido como pudimos y en la bifurcación nos sentamos a tomarnos unas cervezas que llevábamos, a fumar unos cigarros. Con eso nos metimos por un camino alambrado y llegamos a un lugar que era todo lo contrario a la casa. Fue una experiencia linda. Mi papá murió hace 3 años y varios familiares lo han visto. Mi sobrina de 5 años una tarde se despertó y se quedó mirando a la puerta y nos dijo,
miren al abuelito Alfonso. Obvio, nosotros quedamos como ¿qué? Y dice que le sonreía. Otro sobrino ya mayor estaba como sonámbulo y dormido. Dice que decía hola abuelito. Y mi hermana le preguntaba cosas y dice que le respondía que el abuelito le hablaba. Y mi abuelita una vez lo vio en la sala de la casa. Según ella, mi papá estaba penando, pero no sabemos por qué. Todos han soñado con mi papá menos yo desde que murió. Un día, los inquilinos, tanto de arriba como de abajo de mi anterior apartamento, se mudaron y quedó sola la casa. Había un balcón que conectaba la vista de los 4 pisos y yo dormía en la habitación continua a ese balcón. En ese entonces vivía con mi madre y ella se fue, así que quedé completamente solo en esa casa. Era bastante grande. El caso es que era sobre la medianoche y me dispuse a dormir tranquilamente, cuando me percaté que arriba empezaron a sonar piquis o garbinches o las esferitas con las que jugamos todos de niños a coleccionar. Rebotaban, rodaban y caían una y otra vez. Yo en mi inocencia solo pensé, ¿quién deja a un niño jugar piquis a medianoche? Cuando caí en cuenta que era el único ser viviente en esa casa, me quedé escuchando toda la noche. La cabecera de mi cama daba a la ventana con vista a los pisos de arriba y solo podía ver la cortina mientras escuchaba el espectáculo. Después me acordé e investigué y una de dos, o eran niños fantasmas o eran brujas que aprovecharon la soledad. Lo seguí escuchando hasta que ocuparon el piso de arriba. Cuando se mudaron, en la madrugada escuchaba los muebles correrse de un lado a otro. Obvio, siempre he pensado que quizá mis vecinos tenían sexo demasiado salvaje, pero ¿y si de nuevo era yo el que estaba abajo en esa habitación solo y ellos no estaban? Siempre tengo pesadillas, por eso soy noctámbulo y curiosamente todo lo paranormal que me pasa es después de la medianoche. Yo no creo en cosas paranormales, pero no le hallo una razón lógica a lo que pasó. Recuerdo que me desperté a las 3 a.m. y se había ido la luz porque había tormenta eléctrica. Y empezó a sonar como un tic 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 cada vez más fuerte, cuando una cuerda de mi guitarra se estalló y estaba dentro del forro. El hecho es que después me dormí y recuerdo que una voz me dijo, oye, despierta, y me levanté enseguida, cuando a los pocos segundos se cayó una estructura de metal que hay en mi cuarto. Eso sonó durísimo y despertó a toda mi familia. Se preocuparon mucho por mí, pero yo estaba bien porque me había quitado a tiempo. No puedo creer que en todas las publicaciones no haya aparecido el primer descerebrado diciendo me pegaron en la hace un año, pero ahora se me para normal. Una vez estaba de excursión con los del colegio en la Sierra Nevada. La primera noche que nos quedamos a dormir en hamacas en una reserva o algo así. El caso es que toda la noche escuché a un bebé llorar desconsolado y yo solo podía pensar porque los papás no entienden a la bendición. El caso es que el siguiente día comentando con amigos nadie había escuchado nada y eso que varios salieron en la noche al baño. No sé si sea algo paranormal, pero sí quedé frío. Tiempo después, en la misma casa de la abuela paterna, una noche estábamos jugando en el patio y pues ya nos íbamos a entrar a la casa. Para entrar tocaba pasar por un pasillo que la pared tenía como unos adornos tallados en ella que permitía ver hacia afuera del patio. No sé cómo se llama ese adorno. El caso es que al atravesar por ahí siento que alguien me está viendo y pues por instinto miro hacia afuera y al lado de un pesebre había un hombre negro con un sombrero grande sentado en una mecedora. Ahí no había puesta ninguna mecedora y que estaba fumando. Lo sé porque se veía la cereza del cigarrillo. El caso es que corrimos como alma que lleva el diablo y nos entramos a la casa. Ya pasado el tiempo, hablando una vez con mi abuela le conté lo que había visto y me dijo, seguro fue su abuelo. A él le gustaba sentarse en el patio a fumar. Yo nunca conocí al abuelo porque murió un año antes de que yo naciera. Cuando tenía 5 años, siempre veía al lado mío una esfera luminosa de unos 3 centímetros flotando a mi lado, en la oscuridad antes de dormirme. Ni idea qué era eso, pero daba miedo. Una que no fue tenebrosa, pero me causó curiosidad,
fue que una vez discutí con el papá de mi bendición. Ella no se dio cuenta y él se fue. Yo me quedé en el cuarto llorando de rabia y al ratito escuché a la bebé llorar muy fuerte y muy de repente, entonces salí a ver qué había pasado y no dejaba de llorar y repetir que su papá era malo, mientras yo le decía que no, que su papá la amaba y todas esas maricadas. Hasta cuando me dijo, sí, mi papá es malo, sí, mi papá es malo. Mi papi Jorge me dijo que mi papá era malo porque te había hecho llorar y yo me quedé porque mi papito Jorge había muerto hacía 9 años y la Bendy apenas tenía 3. Esta fue una anécdota curiosa. Estábamos de paseo hace unos años por el lado de Pandi y fuimos a visitar el puente de Icononso. Según la historia popular, en ese puente han pasado varias cosas como que fue construido con ayuda del diablo y que ahí se reunían brujas. Lo cierto es que habíamos bajado a la parte antigua del puente y de un momento a otro se suelta mi perrito del arnés, o sea, el mosquetón se suelta del arnés y queda libre. Al principio pensé que lo había dejado mal amarrado, así que de inmediato procedí a colocárselo de nuevo, cuando al minuto vuelve y se suelta. Fue muy extraño y nunca nos había pasado. En ese momento mantuve al perro alzado en lo que restó de la visita al puente, pero con las historias de las múltiples entidades que, según dicen, aparecen de vez en cuando, sumado al hecho, pues fue bastante tenebroso, cuando menos. Una vez estaba jugando a las escondidas improvisadas con mi hermano. Él salió corriendo luego de darme un toque en la espalda y esperé a que se escondiera. Luego fui a buscarlo y vi que corrió hacia mi habitación. Yo lo seguí y vi que estaba medio asomado detrás de la puerta. Sonreí y empujé la puerta esperando que su cuerpo tocara la perilla, pero la puerta llegó hasta la pared. No había nada. Un escalofrío recorrió mi columna y me alejé como un reflejo. Después le pregunté a mi otro hermano que dónde estaba el menor y me dijo que estaba dormido en el sofá desde hace rato. No sé si fue miedo o qué demonios, pero sentí algo perturbador. Me río ahora, pero en serio me dio que pensar al tener que pasar tiempo en el cuarto. Hasta el sol de hoy no sé con quién o con qué jugué.